podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con el gusto de siempre aquí en su programa. Pues como saben, cada tercer o cuarto día o hasta quinto día, pues es cuando les tengo noticias, ¿no?, de un nuevo episodio. Y vamos a pasar pues a hablar a un nuevo tema, donde pues con las partes o con las cosas que les publiqué de lo entendiendo los directivos. Ese episodio como que lo actualicé después de que hace mucho tiempo yo había publicado una serie de episodios donde hablaba sobre los directivos, quiénes son y pues donde analicé los pormenores y ellos como profesionistas, pues cuál es su función dentro de una escuela. Entonces ahí yo me explayé, igual como lo hice en estos episodios recientes que publiqué, pues de las cosas que me pasaron. En el episodio de la tercera parte sí me animé a contar más de lo que pasó con el primer directivo que tuve en una preparatoria. Esa conversación que les conté era secreta, o sea, era algo que no, pues no, pónganle, no me convenía del todo hacerlo público, pero bueno, como que se dio la circunstancia y ya pasé yo a compartírselo ya más directamente en un episodio para todos ustedes. A fin de cuentas, pues esto nos sirve a todos, ¿no?, pues para reflexionar de las mismas vivencias por las que uno pasa. Y bueno, finalmente pues son experiencias que me ayudan, por ejemplo, a desglosar los temas. O sea, si voy a hablar de algo, me sirve a mí tener referencias, en este caso vivenciales, se pueden decir que históricas, de las cosas que pues uno vive. Finalmente todo esto de Tu legado en la docencia pues son experiencias mías que he pasado. Y yo sé que también a veces sin pretenderlo, ¿verdad? Habla uno por los demás maestros que pues comparten los mismos sentimientos de uno y pasa uno por las mismas cosas. Porque si uno, por ejemplo, muchas veces te preguntas, ¿a poco nada más a mí me pasa esto? Así como que a veces, dependiendo de dónde estés trabajando, como que a veces te hacen sentir eso, como que tengas tú esa percepción. Y muchas veces cuando tú empiezas a reunirte con colegas y hacerte de amigos y preguntas cómo les va, o ellos mismos en confianza te platican cómo está la situación, cómo se sienten en determinada situación, ahí es donde te das cuenta, órale, no soy el único, o sea, esto está realmente ocurriendo dentro de un colectivo grande. Todas las escuelas lo padecen y parece ser que también pues hay que decirlo porque pues suele pasar, o sea, y pasa, que es un hecho que también los directivos reciben ciertas órdenes pues del supervisor, del jefe de sector. Ahorita me impactó una nota que leí sobre ese tema respecto a una publicación de Facebook donde alguien hace como una especie de retrospectiva de cómo están las aulas. De hecho, esta publicación viene del canal de Soy Docente, del profesor Javier, me parece que se llama, y él leyó la publicación de Facebook donde hablaba precisamente de cómo era la situación actualmente de las aulas. Algo algo impactante, se podría decir, y algo que a mí me hace querer elaborar este episodio, es la parte donde habla de que lo repruebe la vida, que es un término acuñado de alguien famoso que lo hizo y que ahora lo están hasta utilizando los mismos profesores, porque hay una publicación de Facebook que les digo, en una maestra universitaria tomó una foto de que los alumnos, aún estando en los pasillos, decidieron no entrar a las aulas. Entonces
le puso que les repruebe la vida porque al parecer pues ni siquiera la institución hace algo. O sea, es donde tú te preguntas qué está pasando, por qué por ejemplo hay escuelas donde hay grupos bastante conflictivos, hablando por ejemplo del nivel secundario. ¿Por qué no se hace nada al respecto? Parece como si estuvieran abandonados dentro de la misma escuela y parece como si los alumnos a ellos no les importaran. O sea, es una cosa así como rara, extraña de ver. Bueno, si hay un mal tan grande, ¿por qué permites? ¿Por qué está ahí ese grupo de personas? ¿O por qué ciertas problemáticas, si las has observado, eh, se mantienen ahí? Y cómo es que el directivo, cuando habla de la excelencia de la escuela, esto me pasó a mí cuando llegué con un directivo, me llegó a decir, es que ya está todo, ya está la estructura, ya está prefectura, ya está trabajo social, ya está la subdirectora, está todo en orden. O sea que habla de estructuras, hablan de que tienen lo necesario, pero cómo es que pues, las cosas graves siguen pasando, ¿no? Y es cuando ya de plano yo lo experimenté. O sea, es algo que les digo que por lo que yo pasé en el más reciente centro de trabajo, te lo achacan a ti. O sea, y es cierto lo que dice el profesor Javier, ahí en Soy Docente, que ya hasta los mismos directivos le echan la culpa al profesor. O sea, él es el que dice, son ellos los que dicen, no, es que pues tú eres el profesor y para eso te pagan. Pero pues, ¿hasta qué punto a poco yo voy a ser responsable? Una vez yo lo he comentado hasta irónicamente, ¿no? O sea, ya parece que si el alumno no vino desayunado es culpa del maestro. Entonces, ahí te das cuenta de algo llamado déficit. Déficit es que cuando no puedes solucionar un problema e intentas cubrirlo y no te sale, no te funciona, empiezas a querer cubrir déficits de otras maneras, y una de ellas pues es inculpar a otros, es decir, no, pues es que el maestro. No, pues es que si se les salen en salones por el maestro, serán indisciplinados por el maestro si no ponen atención, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que no sea así. Obviamente siempre están las estrategias. Pero ¿qué pasa cuando las estrategias no funcionan? Cuando ya le moviste aquí, le moviste acá, hasta hablaste con los papás y estás con estrategias innovadoras y quieres hacer tu clase atractiva, pero aún así los alumnos te hacen harakiri, te sacan la lengua y no les importa, no les interesa. O sea, son cosas que, incluyendo el interés del alumno, tú no controlas. Por más que vengas y les traigas la clase más amena y divertida para ellos, a veces se ponen en un plan en el que te dicen que por muy bueno que esté, pues no quiero nada. Y te lo dicen con su actitud. Entonces, el episodio de hoy quiero hablar sobre qué es lo que está pasando y cómo muchas veces atribuimos erróneamente nuestra capacidad a ciertas cosas que ya están pasando, que ya suceden, y que muchas veces, dependiendo del ambiente del trabajo, de los jefes que tengas, te pueden incluso hacer sentir culpable o responsable de eso cuando en realidad no es así. Y ahorita voy a acuñar una frase con la cual yo pienso como titular este episodio, que resume y habla en general de todo lo que les estoy ahorita en este momento compartiendo, y la voy a decir en este preciso momento. Bueno, para remontar lo que les acabo de decir, yo tuve una plática con un maestro que se ve que pues, es de Los Águilas el que anda bien al pendiente de las cosas. De hecho, fue un maestro que hablaba mucho de los derechos y de cómo ciertas cosas que pasaban eh, a él le afectaban o le perjudicaban de cierta manera. O sea, como hablando, pues, como les decía, de términos generales, lo que un maestro pasa en las instituciones, pero ya de una manera como política, hablando de la función de los directivos, hablando de la situación actual en la educación, hablando de lo que les estaba diciendo, que no, las cosas
parecen funcionar o funcionan de cierto modo, y parece que el hecho de que haya grupos disruptivos y alumnos que no se puedan controlar como que forma parte de algo, ¿no? Algo más. Entonces, entre las pláticas y conversaciones que tuve con este maestro, hubo un momento donde yo me empecé a quejar de ciertos alumnos porque tuve un grupo muy difícil en cuanto a la disciplina, al hecho de que en cuanto les daba a uno la clase, ellos ya te juzgaban y te sacaban la lengua. O sea, se sentía luego que no tenías autoridad como maestro frente a ellos. Y de hecho fue un grupo que se salía, se echaba el pato. Hubo una ocasión en que unas alumnas las llegó a traer la prefecta al salón porque se enteró que se estaban escondiendo. Entonces, una cosa horrible en cuanto al trabajo del aula. O sea, imagínense pues un salón sin control absoluto y haciendo los alumnos lo que ellos quieren. Entonces, yo me empecé a quejar de esa situación, de que sean esto, de que sean lo otro, que eran muy así, muy así. Y empecé a platicar pues de todas las estrategias que estaba utilizando, entre ellos una que usé, que en la cual me metí a hablar con los papás en una junta con un asesor, ¿no? Entre ellos estaba ese maestro como asesor. Y pues donde saqué todo lo que sentía, y hasta hubo ahí una alumna que me empezó a responder. Y las otras hasta le hicieron así como que cállate, o sea, no digas nada, ¿no? O sea, pues cuando la gente es consciente de sus actos, ¿no? Pues le da más pena. Pero esta alumna no, esta alumna me quería ahí como que confrontar en frente de los papás y en frente del asesor. Entonces, sumado a eso, yo empecé a hablar de eso y empecé a hablar de estrategias de pues llamar a los papás y todo. Hasta tener grupos de WhatsApp para comunicarme con ellos de acuerdo al comportamiento de sus hijos. Y él me dijo algo, que así que hasta ahora que lo estoy analizando y me pongo a pensar, y después del artículo que leí de Soy Docente, de esta situación donde ya hasta dicen pues que lo repruebe la vida, ¿no? De alumnos quienes quieren entrar al aula. Y esta persona, este maestro, me dijo, mire maestro, no se desgaste, profesor. Sea sarcástico con ellos. O sea, nada más digan, pues si no haces esto va a pasar esto o así. Pues como ese sarcasmo, ¿no? Cuando uno lo maneja, cuando, por ejemplo, uno critica la conducta de otra persona. Y dice, ¿por qué? Porque el problema es muy grande. Y, y viendo esa retrospectiva y recordando esas palabras, cuando dice que el problema es muy grande, yo creía como, pues más o menos entenderlo, ¿no? Pues se ha de referir que, pues nada más lo de sus casas, su entorno, cosas que ya saben muchas veces, ¿no? Que familias disruptivas, que no le llaman la atención en sus, en su casa, en sus familias, no les importan. Pues ya los casos más graves que ya sabemos, ¿no? Que pues ya hay papás que pues llegan a abusar de ellos y así. Y pues situaciones de calle también, del entorno, en los entornos en los que se envuelven. Sí, de hecho, y viendo los comportamientos, pude identificar también, ¿no? Hasta se me hace que esta muchachita así trata a los hombres con los que se relaciona, ya se imaginarán de qué manera, ¿no? Porque sí he llegado a conocer casos de alumnas que andan por esos lares o por esas costumbres, ¿no? De hacer las cosas. Entonces yo dije, no, pues es lo típico, ¿no? Que el entorno, que el nivel socioeconómico, cómo están educados, si tienen problemas psicológicos, mentales, si son USAES, si son esto, aquello, uno empieza a pensar así y pues también uno piensa de una cierta manera respecto al entorno educativo, pues cómo están las cosas en la educación, en la cual ya sabemos pues que al sistema le conviene que estemos así y todo lo que ya tenemos como referencia. Pero yo no me había dado cuenta de la magnitud de esa frase de que el problema es muy grande hasta que me encuentro
con ese artículo y con las enseñanzas y comentarios del profesor Javier. Entonces quiere decir que, por ejemplo, según por lo que yo vi y escuché en ese video, que a mí lo que me resonó fue eso de que uno pasa la queja con los directivos, pues uno pues se entera al mero jefe, pero que también el jefe recibe instrucciones del supervisor y del jefe de sector. O sea, ahí como que me brinca esto porque quiere decir que si las órdenes vienen de arriba y los directivos muchas veces tienen esos comportamientos como si te quisieran bloquear, como si te quisieran aterrizar en una realidad que a ellos les conviene, o sea, lo hacen de manera muy inteligente para que no parezca que lo hacen, pero sí como para querer tapar el sol con un dedo o querer que tú no te involucres o no hables de determinados temas o factores que ellos saben que es la verdad, ¿no? Que así es como están las cosas. Entonces ahí comprendí y me quedó más claro que ya hablando de que si son órdenes directas de arriba, quiere decir que al sistema, pues si viene del propio sistema, pues al sistema le conviene por alguna manera que pudiéramos desconocer que las cosas sean así, o sea que todo es, aparte de que sean así, es todo es parte de un plan más grande, con esa frase que me dijo el maestro, es que el problema es muy grande. Entonces, muchas veces el comportamiento de los alumnos en las aulas, cuando tú tienes determinados grupos, y esto yo ya lo creía, o sea, yo ya lo sabía, de hecho, muchas veces lo llegué a argumentar y me defendí con ese hecho. Y cuando tú dices que ese es el problema, los directivos que reciben órdenes pues de esta gente de la cúpula, te lo hace ver como si tú fueras el responsable de todo, o sea, como si tú fueras el que, no, es que si no están poniendo atención es que algo está mal en ti, que le estás fallando. Fíjate cómo le hace X profesor y Y profesor, y pues sí, hay maestros pero bien camioncísimos que tienen en la sangre pues no sé qué tipo de maldad, ¿verdad? No por maldad me refiero a que son malas personas, sino que algo en ellos ya les permite, ya sea por práctica o porque les ha funcionado en su forma de ser, pues se ponen bien camiones porque pues no hay otra forma de serlo frente a grupos tan indisciplinados como que a mí me tocó un grupo de tercero bien conflictivo. Y sí, las clases con él pues estaban súper ordenadas, o sea, nadie se atrevía ahí ni siquiera a salirse del salón. Entonces, toda esa conducta de alumnos, del hecho de que pues también sabemos que, pues otra de las cosas que voy a decir fue que parecía muy inocente con una subdirectora el hecho de que siempre la oía hablar de acuerdos de convivencia, o sea, era muy como conciliadora, como si quisiera, hagan de cuenta, hacer la paz entre dos naciones que están a punto de entrar a la guerra. Y te escuchaba y pues sí, te comprendía y todo, pero iba muy encaminadas a sus respuestas, eran muy, no, es que tenemos que hacer una reflexión, que tenemos que reflexionar sobre nuestra práctica, que tenemos que hacer a los alumnos un acuerdo de convivencia, que hace llegarles al modo y que hacerle así y hacerle así, y que de esa manera pues así como cuando eres como cuando quieres ser un embajador de la paz y quieres evitar el problema del conflicto, pero lo quieres desviar muchas veces hacia algo que no es, o sea, no llegas al meollo del asunto del problema y le planteas una solución real. Cuando es la solución real contigo como directivo, pues debería ser un directivo, su director te debería decir, pues sí, o sea, es cierto, pues depende de usted, maestro, pero déjeme hablar con ellos o déjeme ver de qué manera le podemos hacer alguna estrategia que ellos como directivos bien que pueden implementar, como hablar con los papás
o decirles a los alumnos que debe haber un cambio de actitud o alguna situación por el estilo que yo pudiera ahorita desconocer, pero de que es un hecho que los directivos pueden intervenir directamente para resolver esos problemas, sí pueden. Sobre todo si son varios maestros los que se quejan de esa situación. Entonces, obviamente frente a grupos tan disruptivos que no entienden ni por qué son así o se comportan de ese modo, que no quieren trabajar, que se les hace difícil todo, o sea, a mí me parece increíble que los ejercicios que yo estaba poniendo, ellos ya hasta me decían que ya no iban a trabajar y que ya no, casi como si les hartara, como si existiera la opción real de que yo ya no les pusiera a hacer nada y ellos hicieran lo que quisieran. O sea, pues yo obviamente tenía que seguir dando mis clases. ¿Cómo iba yo a prestarme a que no, pues hasta aquí y hasta donde tú dices? Pues no, yo tenía que seguir un programa. Y entonces, frente a toda esa situación de que hasta se me salían del salón, el hecho de que no podía controlarlos como yo quería, más allá, y que es cierto, digo, no estoy aquí para nada desprestigiando o queriendo zafarme de mi responsabilidad como maestro, como yo creo que muchos maestros pues, tampoco lo quieren hacer su trabajo bien, ¿no? Y quieren disfrutar lo que hacen. Entonces, frente a eso, esos factores, pues parece, por como te acabo de dar el ejemplo de la subdirectora, por como te lo hacía ver, y por los escritos que te llegan a levantar de incidencias o de cosas de comportamientos que tú llegas a tener respecto con, pues, a tu trabajo, tu gestión con el alumnado, pues resulta que a mí también me llegaron a levantar archivos de que se iba con copia para el director y que archivo del docente y pues sí, señalándote los puros errores. O sea, es que esto no está bien, es que esto y aquello y esto y aquello. Y bueno, esa fue una de las cuestiones. Yo decía, pues que porque están, ¿a poco yo soy nada más el que está mal? O sea, como que a mí se me hacía muy ilógico eso. Y cuando hablas y cuando expones la verdad y cuando buscas tú una especie de apoyo o comprensión, ellos ya están listos con qué palabras te van a decir, donde parece que estén de acuerdo contigo y que sí es verdad, pero te le quemen la versión o te dicen otras cosas, para que tú seas pues el que entre la reflexión, ¿no? De qué está uno haciendo. Repito, no es que está mal, pero lo hacen también para tapar ciertas cosas y para que todo funcione determinado a cierto plan. Entonces, en ese escrito que publicó su docente o que estuvo leyendo de la página de Facebook, dentro de esa reflexión de esa publicación de Facebook, de ese autor decía que finalmente todo obedece una estructura y que lo más que se busca en las escuelas o el sistema lo que busca es tapar números, o sea, tapar la realidad, dar cifras erróneas de lo que son el desempeño escolar, sacarse las fotos de inicios o de fines de ciclo, donde todo marchaba bien y sobre ruedas, y pues de esa manera ya, que esa era todo lo a lo que se preocupaba ya los directivos y la gente que tenía que entregar pues los resultados con las cifras, ¿no? Respecto a el desempeño escolar y que todo mis sobre hojuelas, cuando tú sabes que internamente pues las cosas están para llorar, que ocurren cosas realmente turbias, porque fue lo que me dijo mi señora madre. Imagínate que un día en esa escuela donde estuviste vayan y pues es que llegara alguien realmente a revelar todo lo que está pasando en esa escuela. Por ejemplo, puse el ejemplo de la mía.
Si alguien llegara a hacer una autoría de auditoría, no sé cómo se le llama, de verdad, y fuera con el plan de sacar todos los trapitos al sol, saldrían un sinfín de cosas ocultas. ¿Cuántas cosas no saldrían? También de esa escuela que se están ocultando o que nunca estuvieron al ojo público o que al director le convenía tapar. ¿Cuánta cloaca no va a salir de ahí? Entonces es un hecho también pues que las escuelas guardan sus secretos y tienen ese tipo pues de secretos o cosas que van ahí, que le van ahí tapando. Entonces en ese centro de trabajo que les estoy platicando, desde un principio pues yo fui con una gran actitud. Dije, no, pues está a una cuadra de mi casa, fue una escuela en la que hace muchos años yo inicié mi carrera como prestador de servicios de equipo de cómputo y hasta arreglé unas impresoras con un programa que yo sé puedo utilizar para que las impresoras pues sigan imprimiendo. Pues desde el momento en que yo empecé a trabajar y aún a pesar de mis buenas intenciones, las cosas se fueron acomodando de tal modo como que yo sin saberlo, sin darme cuenta al principio, se estaba formando como un muro, se estaba formando como una estructura en la cual si yo no me acoplaba a ella, iba a quedar fuera. Y sí, o sea, quedé fuera desde el hecho del trato con los jefes, del hecho de que no querían hablar conmigo, o sea, como que el director era reacio a tener una plática conmigo, así seria, buena, formal. Muy a la defensiva en cuanto hablando de los protocolos y de las cosas que él sabía hacer como muy todopoderoso. Y sí, no digo que me hizo entrar en muy buenas reflexiones con las cosas que me dijo, porque hasta con mi persona se metió, llegó a decir que pues yo ahí había soberbia. Y cambio de chip, cambio de mentalidad, algo que pues me gustó que me dijera. Pero como una especie de muro, una especie de traba a la hora de querer ahondar en ciertos temas. Yo quería hablar de ciertos temas y él como para taparlo o como para ya no que se siguiera hablando sobre eso. Ven que cuando alguien no quiere hablar de algo como que te interrumpe, como que se adelanta al tema. Entonces así ya también yo lo percibí. Entonces, y ya cuando su director hablaba conmigo, pues no crean que eran halagos, o sea, era siempre estarme señalando que pues estaba mal en esto y estaba mal en lo otro. Para donde yo me quisiera ir, como que estaba vigilado. No podía arrimar a los alumnos porque salían con los acuerdos de convivencia, ¿no? Pues que tú con el maestro o así, toda la carga emocional en esa parte te la dejaban a ti. Cuando tú lo que querías escuchar es que dijeran pues como otros directivos con los que he trabajado, si no te comportas bien con el maestro, vamos a hacer esto, ¿eh? O maestro, la próxima vez que le hagan indisciplina, mándemelos por favor, yo pongo orden. Porque pues también un directivo, y esto lo escuché de este reciente centro de trabajo matutino en el que acabo de entrar, ya en el inicio de este ciclo escolar, o sea, ellos lo dijeron, nosotros queremos que ustedes como maestros estén bien, cuando hablaron incluso de que cierto tipo de alumnos ingresaran a los salones. O sea, imagínense nada más hasta qué punto llega la protección. O sea, es un hecho que pues el directivo tiene que ir por el maestro, si no pues el maestro cómo va a poder hacer bien su trabajo frente a grupos o situaciones que pues no le van a permitir. Y bueno, y así me vi una serie de enredada de cosas hasta para las justificaciones, unas faltas de una emergencia de salud que tuve con un familiar. Entonces era una sobre otra, que me iban a descontar, que tenía que firmar un documento que porque se iba a mandar al estado y que unas faltas que tuve, pero yo también diciendo, pero pues hasta hablé con el director, o sea, ¿dónde está ahí pues? O sea,
porque está preguntando, yendo a delegación y todo, eh, me dijeron que pues ellos eran la autoridad que decidían eso, que solamente estaba en sus manos lo de las faltas, o sea que no había ahí ese cuento chino de que no, pues es que así nos lo piden, no podemos hacer nada y que no podemos modificar nosotros, que porque nuestros jefes o ciertos departamentos, lo cual pues es mentira. Ahí depende totalmente de ellos el hecho de justificar ciertas faltas. Y bueno, entonces, sumando todo esto, pues yo me encontraba con trabas y con trabas y con trabas y con trabas. Me llegué a poner pues yo a la defensiva porque pues yo decía pues, oye, no están viendo esto, no me están nada más a mí señalando, pero ¿dónde está la solución que ustedes plantean como directivos? Me vi también situaciones donde yo por mi cuenta hasta vieron mal que yo llamara a los padres, lo cual pues yo tengo mi derecho de hacerlo, y que yo hablara directamente con ellos, cuando pues en otras escuelas de estado, órale, va a hablar con el maestro, pásele, adelante que lo atiende el maestro, hasta me buscaban para que los papás hablaran conmigo, hablando de otros directivos de otras escuelas. Entonces ahí es donde yo decía, oh, ¿por qué se ponen aquí en este plan? Una vez hasta el director salió, porque pues su directora pues, como no le parecía lo que estaba haciendo, me estaba viendo platicar con el padre de familia y el hijo, y como no los había llevado yo con ella, pues hasta el director lo llamaron que a ver qué estaba pasando, y así como si yo estuviera rompiendo la estructura, pues pues que hasta pues regañando pues al papá le decía el director, no, pues háganlo como dijimos, primero aquí trabajo social, luego con su directora y luego así y así, así, así. Y hasta el protocolo no se lo salten. Y no digo que no deba por el protocolo, que yo no deba de seguir, pero eran situaciones, ahorita comentando aquí en este podcast, que a mí se me hacía raro por qué tanto escándalo si es muy común que un maestro van a llamar al papá. Pues con el citatorio debido, y uno pues obviamente pide permiso y uno puede hacerlo porque es su derecho. Entonces a mí se me hacía muy rara esa estructura, sobre todo no poner un ejemplo otros centros de trabajo pues donde no había absolutamente ningún problema. Y obviamente pues hay sus reglas, ¿no? Hay quienes al directivo le gusta de cierta manera, ya tiene su estructura y todo lo demás, y la debe uno de respetar. Pero a lo que quiero llegar es al punto que estamos hablando de cómo muchas veces está ya una estructura que obedece a ciertas reglas o a ciertos mandatos que ellos reciben de sus superiores también. O sea, como que también esas son como barreras, porque a mí, por ejemplo, no me dejaban actuar en lugar de facilitarme mi labor o reconocérmelo, de que estaba realmente yo solucionando los problemas como debían de ser, porque pues iba con trabajo social, pues sí, fue donde más encontré yo el apoyo real, pero se iba con la subdirectora o el director, pues no había una situación real donde a mí se me apoyara, pues, teniendo pláticas con el director, pues ya pues de ahí no lo sacabas, ¿no? Pues eres maestro y para eso te pagan, que busca la manera, busca las estrategias. Entonces muchas veces cuando te dicen eso, tienen totalmente la razón, pero también es para tapar ciertas cosas o para no hacerse responsables de otras. Del hecho de que pues también me llega a quejar con él, óyame, pues voy con la prefecta o hablo de esta situación con quién hablo de esta situación, con quién me comunico de aquí, porque pues salen como hasta huyendo, porque hasta una vez le platiqué de una prefecta que pues hasta se fue corriendo de rápido con la subdirectora de una situación que yo estaba viviendo con determinado grupo. Le dije, mire, hice esto, y en vez de como apoyarme, pues ven como que se espantó
y fue a como querer quitarse la responsabilidad. Ahí va y me lleva con la subdirectora. No, pues es que como ya ve cómo es también ese grupo, pues es que esto a mí no, que no me corresponde y bla, 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 pero así con un miedo, como esas veces que quieres quitarte la responsabilidad de una manera, hasta podría decirse como infantil, ¿no? El que no entiendes ahí muchas veces por qué ese tipo de forma de hacer las cosas. Entonces, para concluir, sí está turbio la situación. Vengo a decirles que muchas de las cosas que creíamos que eran por nosotros realmente no es así. Todo obedece un plan. O sea, es turbio porque así es como me quedó como más claro el hecho de que todo obedece a una orden, que al Estado o a quien sea el jefe pues le conviene que hasta haya grupos así, que los maestros pasen por ese tipo de situaciones. Y sobre todo si te preguntas por qué no se hace nada, o sea, es increíble que haya tanta situación en determinadas escuelas que no entiendes por qué, si saben que a ti como maestro te perjudica que haya determinados grupos con ciertas características, y ellos saben sobre todo que con ese grupo vas a tener problemas porque no hay el apoyo y el seguimiento. O sea, a ti siempre te quieren hacer ver como que tú eres el que estás fallando. Y más adelante voy a comentar cómo con un grupo que tuve problemas, muchos problemas de disciplina, qué argumento yo utilicé para pues ahora sí que de alguna manera como que quitarme esa situación, porque yo decía, ¿cómo esperan que yo ponga solución a un problema tan grande que está fuera de mis manos, aunque yo sea un profesionista, ¿no? En un área donde pues de sí o sí yo necesitaba ayuda. Y voy a comentar eso en un próximo episodio y vamos a seguir comentando, hablando sobre esto, pero por lo pronto te puse un ejemplo de cómo una estructura en una escuela, yo quería avanzar y encontraba trabas y trabas y trabas. Y ahí es donde te das cuenta del alcance muchas veces de la corrupción, de que cuando no obedeces a un plan y no estás coludido o si no eres simpatizante de los jefes como tales, pues se empieza a desatar una oleada de situaciones que muchas veces son parte de un plan más grande, como me dijo este maestro. Sea sarcástico, maestro, no se desgaste, no se meta. Simplemente sea sarcástico porque el problema es muy grande. Y ya con las reflexiones que acabamos de hacer aquí y otras cosas que vi, sobre todo en el artículo que compartió Soy Docente, uno se abruma y se da cuenta muchas veces de los alcances de todo esto y todo lo que implica, ¿no? Y muchas de las cosas donde yo creía que estaba mal y hasta me sentía mal muchas veces porque lo asumes muchas veces como tu culpa, como dices, bueno, pues te la crees, ¿no? Pues es que esto pues fue por mí y realmente no es por ti, es que así está diseñado para que ocurra. Pero seguimos comentando esto más adelante en un próximo episodio del podcast. Que esté muy bien y excelente domingo. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.